Bienvenido a Fotorodando, un proyecto que forma parte de la red de podcast de Academia de Fotógrafos. Soy Ramón Ellín y en esta iniciativa en la que estoy al frente vemos el mundo desde el prisma de la fotografía y las viviendas con ruedas. Ante el acortamiento de las horas solares, el cambio de luz a tonos cálidos y con la caída de la hoja, algunas personas entran en un momento especial. También para las plantas es el momento de acopiar energía y reservas, pero también es el momento en el que los frutos caídos empiezan a contraerse para dar alimento a la semilla que llevan dentro y empezar un nuevo ciclo. Como decía antes, para algunas personas puede representar algo especial, la tristeza, pero para muchas otras es un momento de magia, de acceder a la diversidad de colores de los bosques, de las hojas tornando a colores naranjas, rojos, amarillos, que contrastan con el verde de las especies perennifolias. Hoy está en el programa mi amigo Josema Dieguez, con el que descubriremos rincones para viajar, para disfrutar de sendas, bosques, setas, cascadas y, cómo no, de fotografía. Hola Josema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ramón, pues muy bien, pues encantado de estar aquí una vez más. Sí, genial, el placer es mío, es un placer tenerte hoy por aquí para que nos guíes por esas localizaciones que tan maravillosamente conoces y que con tanto cariño y gusto has preparado hoy y nos preparas siempre. Uh-huh. Pues sí, bueno, hemos preparado pues 12 localizaciones centradas en el norte de la península. Sobre todo en el territorio, en la península española. Iba a decir territorio español porque luego hay islas, pero sobre todo es en la península, ¿no? Sí, es la península y es la zona, pues la verdad es que la cercana a donde yo vivo, ¿no? Donde hay buenos bosques. Sí, hay buenos bosques, sí, hay buenos bosques y nada, pues son 12 lugares, la gran mayoría en el País Vasco, un poquito en La Rioja y algo también por el Pirineo. Muy bien, pero antes, ¿has viajado mucho este verano? ¿Has hecho muchas fotografías? Este año he tenido un año un poquito raro. Sí. Sí. Bueno, ya recuerdas que tenía un perro. ¿Ah, sí? Este perro, sí, pues ya se ha hecho mayor. Los últimos meses, pues ya era muy dependiente, ya no podía andar y bueno, al final, pues falleció. Ah, pobre, lo siento. Sí. No sabía nada, Josema, lo siento de verdad muchísimo. Sí, pues nada, falleció en agosto, pues la semana anterior a cuando íbamos a coger vacaciones y pues no hubo tiempo de preparar nada. Entonces, bueno, el plan que hicimos, tampoco nos quedamos en casa, ¿no? Pues el plan fue un poco cercano. Yeah. Nos fuimos a Portugal y estuvimos 15 días pues recorriendo Portugal y un poquito de Galicia, un poquito de Asturias. Algo hemos hecho. Bueno, no fíjate, hemos ido fuera al extranjero, pero bueno, tampoco nos hemos quedado en casa. Escucha, si has estado en Portugal, ya lo has metido dentro del territorio nacional, ¿eh? Dice, no has estado en el extranjero. Es verdad. Nada, ya, los portugueses que nos estén escuchando, que sepan que son parte de la familia ya. Hombre, yo en Portugal me siento como en casa. Sí, yo también. Son estupendos y maravillosos. Sí, es por eso. Es un país en el que es muy fácil viajar. Claro el idioma no supone ningún problema, todo es muy sencillo, se come bien, la gente es tremendamente educada. Sí, y amable. Sí, muy amable, sí. La verdad es que bueno, se anda muy bien por Portugal. Muy bien. Fíjate que nos vimos, te iba a decir antes, que nos vimos un poco antes de que cuando yo cogía vacaciones, tuve que pasar por allí para ir hacia Normandía y nos vimos y junto a Jorge Alba estuvimos tomando un café súper agradable allí en el local de Jorge y su mujer. Y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Así que sí, señor. Sí, vernos en persona siempre claro que sí. Y nos veremos dentro de poco, ¿no? Supongo que... Sí, nos vemos en Alcañiz. En Alcañiz, sí, dentro de un mes. Dentro de un mesecillo, sí, señor. Bueno, como decía antes, has preparado con la maestría que te caracteriza 12 lugares maravillosos para viajar y fotografiar. Además, nos propones los lugares de pernocta para nuestros vehículos vivienda y también propondremos localidades que tienen oferta de alojamiento para nuestros oyentes que aún no tienen vivienda con ruedas. Pero antes de comenzar con los destinos, ¿qué te parece que veamos un poco lo que sería necesario para poder realizar la fotografía de otoño, que tan maravillosamente te has preparado? Bien, el otoño, bueno, tú ya has hablado un poquito de lo que es la magia, la tristeza. Yo creo que la palabra melancolía, ¿no? Es un poco melancolía, lo
que es el otoño. Yo distingo entre dos otoños. Tenemos el otoño astronómico, que todos conocemos, que va de septiembre a diciembre, pero a mí me gusta hablar de un otoño fotográfico. Porque el otoño tiene un momento, aquí en el norte al menos, bueno, tendrá en todas partes donde hay bosques húmedos, hay un momento en el que la hoja, cuando pasa del verde al amarillo, pasa por un rojo intenso, ¿no? Sobre todo los hayedos, el bosque de hayas. Y ese momento en el que la hoja está roja realmente dura muy pocos días. Dura 5, 6 días, una semana como mucho. Y es lo que yo llamo el otoño fotográfico. Es el momento culminante de la estación. Lo que pasa es que hay que estar muy pendiente porque no siempre son en las mismas fechas. Esto depende mucho de la luz, depende del calor, depende de las lluvias y va en función de esto, ¿no? Hay que estar muy pendiente de ello. Eso es que esa es la dificultad. Depende de la especie, depende del lugar, la altitud. Por eso hay que andar, hay que hilar un poco fino, hay que andar atento para pillar el momento culminante. Hombre, si no lo pilla, pues tampoco pasa nada, ¿eh? El otoño sigue siendo bonito, pero el momento en el que la hoja está roja es el momento, pues eso, perfecto. No suele ser fácil acertar, ¿eh? Muchas veces pues hay que ir a los sitios un poco a ciegas, pues a ver si hay suerte. Claro, bueno, yo creo que un buen indicio es que todas las ciudades tienen árboles. Tiene arbolado. Y hay que andar un poco observando en qué estado están. Es verdad que si vivimos en el sur de la península o en las islas y queremos ir a los lugares que nos propones en el norte de la península, va a ser más complicado, porque las estaciones, digamos que es como una goma, no siempre entran en todos los sitios a la vez. Y cuando florece un almendro a principio de primavera, antes en el invierno tardío, primavera muy temprana, no florecen igual en el norte, que tarda un poco más que por ejemplo, pues no sé, en Extremadura o en el sur de España. Entonces, creo que una de las formas de estar pendiente de ello es eso. Ver el arbolado que hay en la ciudad y a partir de ahí correr. Sí, como decía Gandalf, corred insensatos. Eso es. No, hace falta pues una pequeña dosis de suerte. Hay que hacer una apuesta. Pues lo normal en el País Vasco suele ser que estos días de esplendor pues ocurran en los primeros 10 días de noviembre, suele ser lo normal. En el Pirineo suele ser un poquito antes. Si vamos a la zona de Ordesa, por ejemplo, allí habría que ir sobre el día 20-25 de octubre. Más o menos las fechas suelen ser por ahí. Pero, claro, evidentemente no siempre vamos a acertar. Hay que hacer una apuesta el fin de semana que podamos. Vamos y, hombre, si tenemos la suerte de que tenemos la hoja de la haya roja, pues perfecto. Y si no, el otoño sigue siendo una estación preciosa, ¿eh? Se puede fotografiar perfectamente, ¿eh? Sí, señor. Este es el momento culminante, pero no por eso hay que menospreciar otros momentos, ¿eh? Eso es. Bien, si te parece, pues nada, tengo aquí preparados unos pequeños apuntes sobre lo que es cómo fotografiar el otoño. Pues adelante con ello. Bien, hemos hablado del momento del año, hemos hablado del otoño fotográfico, que lo llamo yo, y luego lo que es el momento dentro del día. En el otoño, o en el bosque, mejor dicho, nos interesa tener un día nublado, porque si tenemos un día de sol, con rayos de sol que entran entre las hojas, vamos a tener unas zonas iluminadas, otras en sombra, y no nos va a quedar bien. Complicado. Nos conviene, muy complicado. Nos conviene más tener una luz uniforme, aunque sea menos luz. Sí. Entonces, o bien elegir un día nublado, o bien elegir la mañana, primera hora de la mañana o última hora de la tarde. Mira, hay un efecto que queda muy bonito, sobre todo en los bosques, es cuando hay luz dura, pero hay una neblina y entonces tamiza, proyecta la luz, los haces de luz que pasan entre las hojas, atravesando la neblina y queda un efecto maravilloso. Sí, pero mágico. Esa se puede decir que es la excepción a la regla. Sí, así es. Sí, ese momento suele ser muy, muy bonito. Yo solo recomendar no. Yo prefiero ir a la mañana, porque a la mañana hay más probabilidad de encontrar la niebla que mencionábamos hace un rato. Sí. Y luego lo que es el bosque es un caos. Un bosque va a tener ramas en el suelo, va a tener malezas, va a tener zarzas. Muchas veces es difícil, nos suele costar saber qué fotografiar. Yo suelo aplicar un truco que me lo dijo Javier Alonso Torre y que me suele funcionar, y es
elegir un árbol que nos parezca interesante y hacerle un retrato, como si fuera una persona. Y es una manera pues de ir entrando en la fotografía, ir buscando esta cosa y enseguida nos va a venir la inspiración y vamos a buscar otras cosas. Sí, señor. Pero bueno, es un pequeño truquito. Muy bien. Y luego, en cuanto a accesorios para fotografiar, yo creo que hay dos. Hay dos, que uno creo que es imprescindible y el otro recomendable. El imprescindible es el filtro polarizador. El filtro polarizador, sobre todo si tenemos un bosque con humedad, nos va a atenuar los brillos que puede producir esta humedad y nos va a proporcionar unas imágenes más contrastadas y también un poco más saturadas, lo cual viene muy bien para fotografiar el otoño. Claro. Y nos evitamos tener que hacerlo en un postprocesado. Además es que además imitar el efecto que hace un filtro polarizador es imposible. Yo recuerdo una clase hace muchísimos años con alguien que era un taller de fotografía en blanco y negro y decía, yo usaba el polarizador pues para hacer fotografía de calle o lo que fuera, ¿no? Y entonces resaltaba las nubes, quedaba muy bien y decía, ¿y esto? Sí. Digo, es que esto, si no es con polarizador, no, el polarizador no hace falta, no sé qué. Yo decía, madre mía de mi vida, esto es imposible hacerlo de otra manera. O sea que sí, el polarizador es fundamental. Sí. Yo usarlo bien. Sí, y usarlo bien, hombre. Yo creo que todos sabemos manejarlo, hay que girar el polarizador hasta buscar el efecto deseado. Pero bueno, que es un accesorio imprescindible para el bosque. Y luego el otro accesorio que decía que es recomendable es el trípode. Ajá. Porque hemos hablado de que vamos a fotografiar en un día nublado, igual a la mañana, en un bosque oscuro. Vamos a poner además un filtro polarizador que también nos va a quitar un par de pasos de luz, con lo cual el tiempo de exposición se nos va a alargar. Pues igual nos llega al segundo y medio con facilidad. Entonces aquí tenemos tres opciones. O subimos el ISO, o nos compramos una M-System, como has hecho tú. Oh, sí, señor. O cualquier otra cámara que tenga un buen sistema de estabilización, o llevamos el trípode. El trípode. Sí, señor. El trípode, además, yo prefiero el trípode, porque a mí personalmente me aporta tranquilidad, me ayuda a encuadrar, a ser más cuidadoso con los encuadres. Me aporta ese plus, pero bueno, cada uno puede elegir la opción que quiera. Y luego, hombre, creo que es importante, cuando entramos en un bosque, llevar la ropa y el calzado adecuado. Sobre todo el calzado, ¿no? Tener unas botas al menos que lleguen hasta el tobillo, porque son sitios donde va a haber barro, casi seguro en algún momento va a haber barro, va a haber ramas, va a haber piedras, podemos tener una torcedura con cierta facilidad. Es justamente lo que te iba a decir, porque cuando tú caminas por el bosque, todos estos elementos suelen estar presentes, pero cuando se está cayendo la hoja, el manto de hojas tapa muy bien, o quedades entre rocas, ramas, y las torceduras de tobillo nos pueden jugar una mala pasada. Sí. Además, algunas de las localizaciones de las que vamos a hablar son zonas kársticas. El karst, cuando está en superficie, la roca caliza en superficie, ya sabes que forman los lapiaces, que son unas superficies que tienen como... Bueno, es muy irregular, ¿no? Tienen unas grietas, una erosión química de la roca, y lo que dices tú, la hoja nos está tapando estas cosas, y hay que tener un cierto cuidado al pisar. Claro que sí. Y luego hay otro accesorio que yo creo que es importante mencionarlo, y es llevar algún tipo de dispositivo de localización, bien sea un GPS de montañero. Hoy en día hay relojes que tienen GPS. Sí. Yo personalmente uso el móvil, tampoco me complico. Lo que sí hago, claro, yo lo que tengo es una aplicación para grabar la ruta. ¿Wikiloc? No, se llama... Bueno, Wikiloc también la tengo, pero bueno, no la suelo usar. Se llama Mi Ruta. El nombre es muy sencillo, pero bueno, hay muchas aplicaciones gratuitas. Y recomiendo grabar la ruta desde que nos bajamos del coche y empezamos a andar, porque si llegamos a un bosque, no grabamos ruta ni nada, nos perdemos, cogemos el móvil para mirar, por ejemplo, el Google Maps, a ver dónde estamos, es muy probable que no haya cobertura. Seguro. Y sin cobertura no nos va a cargar el mapa. Y no vamos a ver. Hay que tener la precaución de haber... Ya Google Maps lo hace. Te permite hacerlo. El Apple Maps igual. Que es descargar el mapa antes de hacer la ruta. Y Wikiloc, y hay otra más por ahí. Hay muchas de estas. También te permite hacerlo. Cargar la cartografía
y descargarla e interactuar con esto. Y a mí me ha salvado de perderte un poco y de estar, sobre todo por la ansiedad que te puede producir, ¿no? En un momento determinado. Hay quien no nos agobia mucho y hay quienes se agobian demasiado. Entonces, bueno, para ir un poco más tranquilos, creo que es interesante. Sí. Además, alguno de los bosques de los que vamos a hablar, el bosque de Urbasa en concreto, es un bosque muy grande en una zona relativamente llana. Si nos hacemos una foto a una seta, a un árbol, o damos un par de vueltas, nos despistamos un poco. Sí, pierdes te desorientas, ¿eh? Eso es, la localización, pierdes el sentido de ubicación. Eso es muy fácil perderse. Por eso no cuesta nada, pues eso, lo que dices tú, o descargar la cartografía o grabar la ruta y nos puede salvar de un buen susto. Que estas cosas ocurren, ¿eh? Hace un par de años que estuvimos unos amigos en Urbasa, precisamente, que se nos perdió un compañero. Entonces llegó un momento, ¿dónde está este hombre? ¿Dónde está este hombre? Y, hombre, por suerte lo encontramos enseguida, pero el hombre estaba completamente desorientado, ¿eh? Son situaciones que no va a pasar nada, pero vamos a ir con un poquito de prudencia y tener esto presente, ¿no? Al menos en bosques de este tipo, ¿no? Que sea un terreno muy llano, muy uniforme. Fenomenal. Oye, antes de pasar a las localizaciones, me gustaría preguntarte una cosita. ¿Qué tipo de polarizador utilizas tú? ¿Es de los de rosca o son magnéticos? Estoy mirando últimamente el tema de los magnéticos. Yo tengo de rosca. Yo tengo de los de rosca. Magnéticos, la verdad, no tengo nada todavía. Es un poco la moda actual, pero no tengo magnético, tengo de rosca. Vale. Era curiosidad, sin más. Sí. Muy bien. Bien, pues empezamos con las localizaciones. Nos habías pasado antes de esto, me habías pasado una serie de especies, supongo que querías hablar de ellas, de las especies de árboles que bueno, supongo que te gustan o que, bueno, pues que son de hoja caducifolia y que las tenías apuntadas por algo. Sí, sin más, si en algún momento pues surgía esto, pues tenía apuntado el nombre científico también en algunas. Sí. Nada, pues son un poco pues un resumen de las especies más habituales en los bosques del norte, ¿no? Pues hemos hablado antes de las hayas, que es un poquito la estrella, ¿no? De los bosques en esta zona. Sí. Tenemos el roble americano también, que coge un color rojo muy bonito. Sí, maravilloso. Sí, los alerces, que es tú ya Ojo, sabes, cuidado, con el alerce, que es una cosa curiosísima. Porque es una conífera y las coníferas casi todas son de hoja perennifolia y sin embargo el alerce tira la hoja. Es algo un poco especial. Y además que es posiblemente uno de los árboles más longevos que hay. Así que sí. Mira, eso no lo sabía. Sí. Hay dos tipos. Está el europeo más común y tal. Y luego tienes otros que son de la región de Argentina, Chile, que son especiales. Esos me parece que no tiran la hoja, pero son árboles que alcanzan 25 metros y más, y luego alcanzan una edad muy, muy longeva, mucho más de 1000 años. Que ya tenemos olivos, hay olivos que son milenarios, y los tejos, otra especie que es también fantástica. Lo que pasa es que los tejos, son de hoja perennifolia, no tiran la hoja y eso sí, es un buen elemento para contrastar, porque todos estos que estamos hablando tiran la hoja y cada vez que tiran la hoja, una de las cosas que yo no sabía, escuchando un podcast de alguien que estuvo en el programa, que es Aina S. Erice, que es La senda de las plantas perdidas, el podcast que tiene. Aprendí que las hojas no es que se caigan sin más y tal, es que los árboles, como les cuesta mucho el esfuerzo de sacar hojas nuevas, lo que hacen es irles retirando todos esos nutrientes que tienen en las hojas para poder hacer un acopio reserva, que es lo que decía yo un poco antes en la entrada. Así que sí. Bueno, estabas hablando del alerce, Sí, alerces, los abedules, que también es un árbol, sobre todo en La Rioja, en la localización que tengo preparada en La Rioja, y el abedul es el árbol más presente. Luego también, pues castaños. Y tengo aquí también, los álamos, los chopos también es un árbol bonito. Y tengo aquí anotado uno que estos últimos años se ha puesto de moda en las ciudades. Maravilloso. El liquidámbar Stariciflua, sí, es maravilloso. Tiene una apariencia tiene la apariencia del arce, que es algo que quería también comentarte, porque el arce también es muy bonito y en el norte tenéis arces.
y sobre todo en la zona de Francia. En Francia hay muchísimo arce. Son de dos tipos, el que es el campestre, que tiene una hoja estrechita que parece un tridente, y luego está los arces suelen ser palmatum, que parecen una palma, con 5 como lobulillos, pero el que solemos tener en la península es el pseudoplátano, es el falso plátano, que es el de la hoja de Canadá, es el de la hoja de la bandera de Canadá, y los arces son maravillosos también, pero el liquidámbar es espectacular, espectacular. Es muy bonito, sí, tiene un color, joder, es que llega al morado, ya no es el rojo que decíamos antes, es que es un morado. Sí, los arces también, depende son los atropurpúrea, es la especie que tiene la hoja morada, más morada, es también una defensa. Los arces suelen aguantar muy poco la luz directa del sol, entonces las hojas moradas son de cualquier planta, suelen ser para protegerse precisamente de los rayos del sol, así que sí. Mira, no lo sabía. Sí. Muy bien, pues bien. Vamos con la primera localización. Sí, empezamos fuerte. Sí. La primera es un sitio de todos conocido, el Alledo de Otxarreta, el Alledo mágico, ¿no? Estamos en Vizcaya, muy cerquita del límite con Álava. Este es un alledo de hayas trasmochas. Las hayas trasmochas, tú, Ramón, creo que no hace falta que te explique la palabra, que ya lo seguro que lo sabes, pero bueno, lo cuento un poco por encima. Los árboles trasmochos son árboles cuya morfología, cuya forma ha sido alterada por la actividad humana. En este caso, en el caso del Alledo de Otxarreta, ha sido la explotación para generar carbón vegetal, ¿no? La actividad humana que ha estado recolectando las ramas bajas del árbol ha hecho que el árbol potencie las ramas que crecen en vertical. Y son estos árboles tan característicos con forma de candelabro, ¿no? Y Otxarreta está lleno de estos árboles. Es un alledo muy pequeño. Todo el mundo que va allí por primera vez se sorprende del tamaño. Es un poco más grande que un campo de balonmano o que una piscina olímpica. Pero es un sitio, la verdad es que es único, que hay que visitarlo. Tiene otra particularidad también debida a la actividad humana, y es que lo visita tanta gente que aquí no tenemos el caos que mencionábamos antes. Tiene un suelo muy limpio. Sí. Esto es, pues eso, toda la gente que va por allí pues no deja que crezca nada, pero a nosotros para fotografiar pues nos ayuda porque nos simplifica, ¿no? Tenemos los árboles en un entorno pues bastante limpio, ¿no? Y este lugar, hasta el año pasado, teníamos un aparcamiento a 40, 50 metros del sitio, pero a principios de este año han cortado el acceso en vehículo particular. Desde septiembre hasta enero no podemos ir con el coche particular. Tendríamos que estacionar bien en el alto del puerto de Barázar, que tenemos sitio para aparcar de sobra, podríamos aparcar y podemos pernoctar con la autocaravana, o bien, si no, podríamos ir al área recreativa del humedal de Saldropo, que también podemos estacionar y pernoctar. Desde ambos sitios tenemos la misma distancia hasta Otxarreta. Tenemos 3 kilómetros por un camino llano, sin desnivel y muy, muy fácil. Y pasear entre estas hayas que tú decías trasmochas es porque además la conformación de las hayas suelen tener una rama apical, que es la rama vertical que sube, pero la cortan en su momento y lo que hacen es que abre hacia los lados. Por eso tienen ese aspecto un poco fantasmagórico al revés, ¿no? Es un poco... Sí. Bueno, pues pasear esos 3 kilómetros que comentabas con un camino tan fácil y sin mucho desnivel es maravilloso. Sobre todo porque en esta época, aparte de las hojas que se ven, que se pueden ver, que se están cayendo al suelo, están todas esas raíces llenas de musgo. Es espectacular, es como no sé, es muy especial. Sí, es un alledo fantástico. Además, si coincidimos ir en un día que tengamos un poco de lluvia fina, ¿no? El sirimiri que llamamos por aquí, la verdad es que triunfamos. Es un sitio que entras y, yo a veces he ido muchas veces. Hay veces que he ido y es que me he sentido como cuando entras a una iglesia, ¿no? Estás en un sitio místico. Que parece un templo, sí. Místico, es un alledo que tiene su magia, ¿eh? Otxarreta es un sitio increíble. Sí, señor. Bien, aquí tenemos un pequeño plus. Si estacionamos en el humedal de Saldropo, que hemos mencionado antes, también tenemos muy cerca la cascada de Uguna. La tenemos a una media hora. Y en la cascada de Uguna, según bajamos hacia la cascada, si nos desviamos a mano derecha, unos 200 metros, también tenemos otro pequeño alledo.
aquel Alledo además tiene la ventaja de que no va a haber nadie. Allí no hay gente, es un sitio poco conocido. Eso es. Bien, pasamos al siguiente sitio. Luego, si quieres, hacemos recomendaciones del lugar donde... Sí, eso es. Lo tenemos agrupado un poco por la zona, sí, señor. Dale al Alledo que nos toca ahora. Al Alledo de Plesacelay. Estamos muy cerca de Otxarreta. Estamos a 10 kilómetros o incluso menos. Estamos muy cerquita. Estamos en las afueras del pueblo de Otxandio. Esto es un área recreativa, también con hayas trasmochas, y tiene la gran ventaja de que es muy accesible, porque aparcamos a escasos 20 metros del Alledo. Tiene un pequeño aparcamiento al lado de la carretera, donde podemos estacionar, podemos pernoctar con autocaravana, no tenemos ningún problema. El Alledo es algo más grande que Otxarreta. Este tiene una pequeña... Bueno, pega, tampoco es que sea algo muy malo. Al ser un área recreativa, tiene algunas mesas de picnic y, sobre todo, tiene unas papeleras muy feas. Que hay que esquivar, en la foto. A veces da un poquito de rabia porque las han pintado de amarillo, de rojo. Claro. Son un poco feuchas, pero bueno, también cumplen su función. Sí, lo que pasa es que si la gente las usa, pues es fantástico. Claro. Si no las usa, pues doblemente mal. En fin. Sí. Muy bien. ¿Y dónde estacionamos aquí? Has dicho que está muy cerca de la carretera. Allí mismo, al lado del Alledo. Al lado del Alledo pasa una carretera y al otro lado de la carretera tenemos un aparcamiento. Además, si avanzamos, este aparcamiento es el inicio de una pista. Si avanzamos por esta pista unos 100 metros, llegamos a un campo de fútbol. También tenemos pues, un aparcamiento un poquito mayor y es un sitio muy tranquilo para pernoctar. Y para el que no vaya con autocaravana y necesite alojarse en algún hotel, en algún hostal, pues en el cercano pueblo de Otxandio o en Legutio, que también está cerca, o incluso en Vitoria, en la capital, pues allí tiene oferta hotelera de sobra. Porque de Vitoria hasta aquí, en 20 minutos de coche llegamos. La verdad es que está muy cerca. Mira, estoy escuchando y se me están poniendo los dientes largos, pero de salir corriendo ahora mismo. No porque estamos grabando. Pues nada, oye, cuando quieras ya te avisaré yo. Aquí en 15 días vamos a estar ya metidos en faena, ¿eh? Sí. Bueno, lo que pasa es que tengo unos 2 meses y medio, de aquí a 2 meses y medio complicados, pero sí. Uf, me da mucho mono. Bueno, vamos con el siguiente, con el nacedero del río Zirautza. Zirautza, eso es. Estamos en la provincia de Álava. Aquí el pueblo de referencia es Araya. Es un pueblo que está en la misma Nacional 1, en la carretera Nacional 1. Según vamos dirección Irún, a mano izquierda, muy cerca está el pueblo de Araya. Vamos hasta el final del pueblo y allí tenemos el centro de interpretación del Parque Natural de Aizkorri-Aratz. Y desde este centro de interpretación sale un sendero de aproximadamente 1,5 kilómetros que nos lleva al nacedero del río Zirautza. A lo largo de todo este sendero vamos a tener 1000 oportunidades para fotografiar. A mano izquierda nos va a quedar el río. Este bosque, aquí sí que tiene maleza. Esta zona tiene lo que decíamos antes del caos de los bosques. Es un bosque bastante virgen y sí que tiene algo de maleza, de zarzas, pero bueno, que se puede andar perfectamente. Sí quería indicar que este camino tiene cierta pendiente y también es una zona en la que suele haber barro. El camino no tiene dificultad técnica, pero bueno, sí que tiene un poquito de cuesta. Pues una de las herramientas que no hemos mencionado antes, o de los accesorios, sería un buen palo de estos de senderismo, porque si vas con mucho peso, yo como he cambiado de sistema, ahora ya voy como de paseo. Ya no me pesa nada, pero repartir el peso entre las piernas y los brazos con los distintos palos está muy bien y es una ayuda. Sí, ayuda mucho, sobre todo para el equilibrio y para todo, ¿no? Un bastón de trekking. Además que los hay que tienen rosca para poner la cámara, usarlo como un monopié, también tienes la opción. Sí. Mira, no lo había pensado, pero mira, podríamos matar 2 pájaros de un tiro con un... No matemos pájaros, pero sí. No, es verdad. Es una frase hecha. Sí. Muy bien. Bueno, ¿y dónde estacionaríamos aquí? Aquí, bueno, en el mismo pueblo de Araya no tenemos ningún problema para estacionar.
Tenemos un área de autocaravanas también y si queremos pernoctar con un poquito más de tranquilidad, a las afueras del pueblo están las piscinas de Araya, donde también hay un parking muy tranquilo. No falla, hay Y sí sitios, hay sitios donde en los pueblos donde no falla el aparcamiento. Los Sí. polideportivos, piscinas, sobre todo en esta época es fantástico. Los cementerios. Sí. Al final tenemos ya unos cuantos sitios clásicos. Claro. Sí. Polideportivos y cementerios son imprescindibles. Y tranquilos. Sí. Y suele haber agua también. Sí. Muy bien. Y si no llevamos autocaravana, muy cerquita está el pueblo de Salvatierra Agurain, y allí hay oferta hotelera, y no tendríamos ningún problema para encontrar dónde dormir. Y precisamente desde Salvatierra es donde cogemos la carretera para acceder a la siguiente propuesta, que es el Arco de Arno o Arco de Zalamportillo. Esto está en la Sierra de Entzía, más conocido como Opacua. Opacua realmente es el nombre del puerto de montaña por el que accedes. Y cuando llegamos al alto del puerto, que subimos desde Salvatierra, tendremos unos 5 kilómetros de subida, sale una pista a mano izquierda y desde una pista que realmente es una pista asfaltada, se puede circular sin ningún problema. Y a los 3 kilómetros exactos tenemos un aparcamiento a mano izquierda donde podemos estacionar y podemos pernoctar. Y desde aquí, desde este aparcamiento, nos movemos 100 metros de dirección norte y vamos a llegar a un sitio fantástico, que a mí me encanta, que es la balsa de Iturbat. Es un pequeño embalse dentro del bosque. Este es un sitio que si vas a la mañana suele tener el agua como un espejo. Consigues el reflejo de todo el bosque que lo rodea sobre el agua, e incluso a veces suele haber también un poco de neblina sobre el agua, ¿no? Es un sitio fantástico. Esa bruma que hay a primera hora en el agua por la diferencia de temperatura y que es mágica también, sí señor. Sí, y desde esta balsa de Iturbats, en dirección este, sale un camino que nos lleva al Arco de Arno, que mencionábamos antes. Este Arco de Arno realmente es una zona, un afloramiento de roca caliza. La roca en esta zona pues forma figuras, hay una de ellas que forma el arco que hemos dicho, hay otra que tiene la forma de la cabeza de un camello, pues estas cositas que tiene la paridolia, ¿no? Y tanto a lo largo de todo el camino como en la zona del Arco de Arno, pues tenemos 1000 oportunidades para fotografiar. Es una zona espectacular, es maravillosa. Sí, suele haber nieblas también, es una zona incluso en verano, no hace falta que sea invierno, otoño, es una zona que suele meterse la niebla bastante fácil, ¿no? Yo las visité en verano y es espectacular. ¿Ah, sí? ¿Has estado por aquí? Sí, he estado. En algunos de estos he estado, sí. Sí. Este es un bosque que aquí se mezclan las hayas jóvenes con las hayas más antiguas. También tiene alguna zona de pino, con lo cual el contraste entre la hoja perenne y la hoja caduca pues siempre nos interesa, ¿no? Para la fotografía. Claro que sí. Y el siguiente lugar, la siguiente propuesta, está al lado. Es un sitio, además, estos dos lugares tienen bastante parecido, ¿no? Es el bosque de Urbasa. El bosque de Urbasa y este bosque de Opacua que hemos mencionado antes realmente están en el mismo accidente geográfico, están en una meseta caliza. Es una llanura realmente rodeada de paredes escarpadas, pero arriba es prácticamente llano. Aquí en la zona de Urbasa vamos a buscar el aparcamiento de Morterucho y desde este aparcamiento sale un sendero que también en aproximadamente 1,5 kilómetros, media hora de camino, nos va a llevar a otro laberinto de rocas, donde también tenemos otro arco, también se parece mucho. En este laberinto, pues lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? Hay una roca que se parece a un dinosaurio, otro parece un perro sentado. Es una zona también muy interesante, también se mezclan hayas jóvenes con hayas más viejas. Aquí lo que sí vamos a tener es más gente que en Opacua. Esta zona es bastante más turística, ¿no? Urbasa yo creo que más es un sitio ya conocido, sí. Aquí la pernocta la tenemos prohibida al ser parque natural. Es un parque natural y está absolutamente prohibido aparcar. Sí, está prohibido. Pernoctar, no aparcar. Eso es pernoctar, sí. A partir de las 10 de la noche ya no puede permanecer ningún vehículo. La única opción que tenemos es el camping. Hay un camping que está a un par de kilómetros de este aparcamiento de Morterucho. Y si no, pues para pernoctar tendríamos que salir del parque natural. Sí, señor. En esta zona, tanto en esta zona como en la anterior, que es, tú comentabas que es una zona húmeda, que puede haber estas brumas
bueno, pues en esta época también se da otro suceso, ¿no? Y es el crecimiento de los hongos, las setas en el bosque, tanto en los troncos como en el suelo. Hay que andar con cuidado para no pisarlas y machacarlas. Y creo que es un sujeto a fotografiar muy bonito, Sí. muy espectacular. A poco que lleves un poquito de iluminación, puede quedar la cosa espectacular. Claro, ahí lo has dicho, has dado en la clave. Yo suelo llevar una linternita pequeña, Uh-huh. una linterna muy pequeña y nos ayuda pues a aislar la seta esta, ¿no? Ahora hay unas luces LED que son pequeños panelitos que tienen un tamaño de unos 5x5, 10x10, igual no tanto, 8x8, cuadrados, que además son blanca la luz, quiero decir, no tienen colores, pero puedes variar la calidez de la luz, cosa que es muy curiosa porque puede dar unos efectos muy chulos, o pueden ser de RGBs, que puedes cambiarle la tonalidad. Puede quedar espectacular hacer un poco de fotografía, iba a decir macro, ¿no? De aproximación, Sí. porque la fotografía macro tiene unas connotaciones, pero fotografía de aproximación de setas con los musgos, con todas las hojas en el suelo, puede quedar espectacular. Sí. Además, tiene una cosa que es algo adictivo, ¿eh? Es Sí. algo que te pones a ello y se te pasa el tiempo. Sí, y hay que ir un poco pertrechado con ropa que Sí. te vas a mojar un poco, o sea, que hay que ir con una pequeña tela un poco impermeable o algo donde tú te puedas apoyar, sentar o lo que sea, y con eso, si no llevas una ropa muy especial, con eso ya salvas la pelota de match. Hay que estar, cuando vas a fotografiar setas, tienes que estar dispuesto a tirarte al suelo. Sí. A tirarte. Y cuesta tirarte la primera vez. Una vez que te has tirado, pero ya, después ya es. luego Sí, ya no te levantas. Y es adictivo, ¿eh? Y es adictivo. Sí. Señor. Yo ya digo, suelo llevar una linternita de estas que suelen vender para poner en los llaveros, Ajá, que son muy pequeñas, que es como un dedo meñique. Sí, una cosa muy pequeña. Muy pequeña, muy pequeña. Lo ilumino desde arriba o desde un lateral para conseguir un poquito de sombras y da mucho juego. Sí, señor. Sí. Bien, la Pues siguiente vamos propuesta es otro sitio también muy espectacular, conocido. Sí. Un sitio espectacular. Lo Es conozco. el nacedero de Urederra. Sí. Lo conoces, entonces ya has visto las aguas color turquesa. Increíbles que tiene este río. Es algo... es increíble. Y en otoño pues ya redondeamos la estampa, ¿no? El azul del agua con el amarillo, el rojo de las hojas. Es un sitio para mí, junto con el Hayedo de Otxarreta y Ordesa, del que vamos a hablar luego, son los 3 sitios imprescindibles para el otoño. Este sitio... Dale. Luego te pregunto luego una cosilla. Dale. Vale. Urederra es una zona protegida. Es un lugar que tiene un aforo limitado a 500 personas al día. Hay que inscribirse en una web. Tecleando en Google Urederra Reservas, enseguida nos sale. Tiene un aparcamiento en el pueblo de Baquedano. El aparcamiento es ese, no hay otro, es obligatorio y es de pago. Pagamos en la web. A la hora de reservar para acceder, hacemos el pago también del aparcamiento. Nos cuesta 5 euros los coches y 10 euros las autocaravanas. Lo único mencionar que el espacio para autocaravanas es limitado, ¿no? Cabrán unas 3 o 4 autocaravanas, con lo cual igual hay que andar un poco vivos e ir tempranito, ¿no? Para tener sitio. Y luego nada, desde este aparcamiento hay un sendero, más o menos nos puede llevar unas 2 horas y media, 3 horas recorrerlo ida y vuelta, es un sendero muy fácil. Cuando dices 2 horas tal, ¿estás hablando de personas que andan sin más o personas que van con cámara? No. No, si vas a andar en hora y media lo haces. Si vas con la cámara igual me he quedado corto con 2 horas y media. Perfecto. Además, el sendero nos va desembocando en varios miradores y la verdad, son sitios maravillosos. Lo único, claro, es lo que tiene el lugar, ¿no? El lugar, la naturaleza que tiene, está protegida, está todo muy vallado y tampoco podemos salirnos del trazado destinado, claro. Sí.
Aquí además hay una cosa, un recurso que yo me suele gustar mucho utilizar en fotografía de otoño, que suele ser las hojas del árbol cuando caen en el agua, con las corrientes del agua en las pozas que puede hacer el río, pues hacen remolinos, ¿no? Sí, hay que hacer una larga exposición para hacer esto que quieres decir tú. Eso es, tienes que hacer una exposición pues igual de unos 8 o 10 segundos. Y el Urederra es un sitio, sobre todo hay una poza, una de las primeras, que es un sitio fantástico para esto. Si pillamos el momento bueno, hay un montón de hojas ahí en la poza dando vueltas y puedes conseguir imágenes, yo creo que espectaculares, ¿no? El amarillo de la hoja, es que el rojo sobre el azul. Es que el contraste es espectacular. Sí. Es una fotografía que a mí me gusta mucho, ¿no? Muy bien. Decías que esta es una zona natural y no podemos casi ni aparcar porque hay unos sitios limitados, pero supongo que lo que me ibas a decir ahora es dónde podemos pernoctar. Sí, para pernoctar tendríamos que alejarnos un poco. Tenemos una opción en el cercano pueblo de Zudaire, hay un aparcamiento, está dentro del pueblo, pero bueno, es tranquilito, podríamos pernoctar. O si no, ya tendríamos que irnos hacia el sur en dirección hacia Estella, hacia el pueblo de Estella. Allí ya no tendríamos problemas. Muy bien. Y para alojarnos, si no tenemos autocaravanas, pues prácticamente lo mismo. En el pueblo de Zudaire que acabo de mencionar hay un hostal, el hostal Ibaisec, me he alojado allí, la verdad que me han atendido muy bien. Y si no, la siguiente opción es irnos a Estella, que está a unos 20 minutos en coche y allí hay oferta hotelera de sobra, ¿no? Sí, señor. Yo te iba a preguntar una cosa antes, no quería interrumpirte, y es que este trabajo que te has currado como siempre y que haces con tanto cariño, tendremos la parte escrita con todos estos datos magníficos que tienes apuntados en la página web de Fotorodando. Contamos con tu generosidad una vez más y aparecerá allí. Así que todas las personas que nos están escuchando, que sepan que esto en breve aparecerá en la página web, hablando de fotografía de otoño, por ejemplo. Eso es. Y incluiremos un mapa con las localizaciones de los sitios. Sí, señor. Y dónde estacionar, dónde pernoctar, y además vamos a incluir más sitios de los que vamos a hablar. Así que el que quiera tener un plus, que vaya a la web y allí tendrá más localizaciones. Es que aquí el gran problema que he tenido al preparar este podcast ha sido que he tenido que descartar muchísimos sitios. Eso sí que es un problema, ¿eh? Sí, me ha dolido descartar alguno. Elegir. Sí, señor. Entonces, en la web sí que pondremos todas las localizaciones que tenía preparadas, que van a ser unas acompañadas 15, 16. Acompañadas de las maravillosas imágenes, fotografías que has incorporado en el documento, son sublimes. Felicitaciones, de verdad. Nada, eres muy amable. No, que va, soy muy realista. Nada, muchas gracias. Bueno, el siguiente hito sería el 7º. Nos vamos al sendero de Lizarrusti o Lareo, ¿no? Lo he dicho bien. No, de Lizarrusti a Lareo. Lareo, perdón. Vale. Sí, Lizarrusti es un puerto de montaña que está en el límite entre Guipúzcoa y Navarra. En el alto del puerto tenemos un aparcamiento donde podemos estacionar, podemos pernoctar, y de aquí sale un sendero, un camino muy bonito que nos lleva al embalse de Lareo. Aquí ya estamos en plena Sierra de Aralar. Este camino que decíamos es un camino sencillo, tiene un poquito de cuesta, pero sin dificultad. Al principio vamos a atravesar un bosque de hayas jóvenes, luego incluso vamos a atravesar un pequeño túnel en la montaña, vamos a cruzar un río que también tiene sus saltos de agua, que es un sitio también interesante para fotografiar, y al final vamos a desembocar en el embalse del Lareo, ya en plena montaña, que es un embalse pequeñito, que tiene una pista que podemos rodear y también podemos sacar bonitas imágenes del agua pues, rodeada de los bosques estos de otoño. Son unos 6 kilómetros aproximadamente el camino, la ida y vuelta, contando con la vuelta al embalse. Fantástico. Muy bien, y aparcamos en la misma cima del puerto que nos decías, ¿no? Eso es. Y para alojarnos, si no llevamos autocaravanas, el pueblo más cercano seguramente será Echarri-Aranaz o Alsasua, si no. Ambos pueblos ya tienen cierto tamaño y no creo que haya ningún problema para encontrar alojamiento. Para pernoctar con las autocaravanas, con las viviendas con ruedas, en la misma cima del pueblo se puede pernoctar.
Sí, allí sin ningún problema. Indicabas que está un pelín inclinado, ¿no? Tiene cierta inclinación. El aparcamiento está un poquito inclinado, tampoco mucho, pero bueno, sí que habría que poner calzos. Muy bien. Es un sitio, además, suele ir mucha gente, mucho montañero, mucha gente a pasear, porque es un sendero muy, muy agradable y bastante conocido en la zona. Bien, el siguiente sitio es un sitio un poco peculiar, porque, bueno, el sitio es Articucha, el pueblo de Articucha. Este pueblo está en Navarra, muy cerca del límite con Guipúzcoa, pero está gestionado por Guipúzcoa. El término municipal lo compró el Ayuntamiento de San Sebastián, que es quien lo gestiona, y es una zona protegida, es una zona a la que no podemos entrar con vehículo particular, pero sí que tenemos un aparcamiento en el punto en el que está cortado el acceso, hay un aparcamiento muy majo donde podemos estacionar y podemos pernoctar. Desde este mismo aparcamiento sale un sendero en dirección al pueblo de Articucha. Este sendero al principio abre un bosque de pinos, pero enseguida nos vamos a ir metiendo en un bosque, un bosque de hayas, hay alguna haya trasmocha. Más adelante vamos a cruzar por un río que también tiene sus saltos de agua. Es una zona, la verdad es que muy bonita. Está muy lejos de cualquier pueblo, es una zona bastante perdida en el monte y también es una zona donde suele ir mucho setero. Aquí va mucha gente a coger setas. Es una zona interesante. Y mencionar también, en el camino para llegar a Articucha, es un pequeño puerto de montaña. A mitad de subida del puerto también hay otro sitio que se llama Oianlecu, que tiene un par de cronlets prehistóricos y también tiene un hayedo trasmocho, de hayas trasmochas en la zona. ¡Qué genial! Sí, está muy bien. En este aparcamiento de Oianlecu, además, es un aparcamiento pequeño, pero también podríamos pernoctar. Y si queremos alojarnos, si no tenemos autocaravana, pues en el mismo pueblo de Oyarzún vamos a encontrar alguna casa rural, no vamos a tener ningún problema. Incluso Hondarribía o San Sebastián tampoco están excesivamente lejos. Sí, señor. El siguiente punto también tiene muy buena pinta. Hombre, te reto a que pronuncies el nombre. Leitzalaerrea, ¿no? Leitzalaerrea. Este es un sitio al que le tengo mucho cariño porque no está muy lejos de mi casa y muchos fines de semana pues solemos ir ahí. No me digas que este es el jardín de tu casa. No es el jardín de mi casa, pero bueno, tampoco está muy lejos. No, yo aquí en 45 minutos llego aquí. Guau, pues casi es el jardín de tu casa, ¿eh? Sí. Ya me gustaría ya. Sí, aquí el pueblo de referencia es Leiza, que es un pueblo navarro, un pueblo muy bonito en la montaña. Y desde Leiza hay una carretera de unos 6 kilómetros que nos lleva al área recreativa de Leitzalaerrea. Aquí tenemos espacio para aparcar, para pernoctar, no tenemos ningún problema. Lo único, la carretera es un poquito estrecha, no tiene ninguna dificultad, pero bueno, si nos cruzamos con otro coche, pues igual tenemos que maniobrar un poco. Pero bueno, que yo voy con mi autocaravana sin ningún problema. Uh-huh. Es una zona también muy popular, entre seteros, una zona. Y luego, pues alrededor del área recreativa, aquí la verdad, este sitio lo he querido incluir porque tenemos mucha variedad de árboles. Tenemos robles, tenemos roble americano, tenemos alerces, tenemos abetos, hay un bosque de abetos. Y moviéndonos en cualquier dirección, tenemos un río también. Si seguimos el río hacia aguas abajo, llegamos a una pequeña cascada. Hacia aguas arriba también nos metemos en un bosque de hayas muy bonito. Es una zona muy interesante. A mí me gusta mucho este sitio. Fantástico. Y muy tranquila, muy tranquila. Muy bien. Aquí para alojarnos, hombre, Leiza es pueblo pequeño, igual tendríamos que ir hasta Lecumberri, que tampoco está muy lejos, pero Lecumberri sí que tiene oferta hotelera. Mira, esto, lo que me está pasando es como cuando alguien te está hablando de comida que estás ahí como salivando. Tú me estás diciendo cada una de las poblaciones y estoy yo aquí dándole vueltas a si salgo corriendo. Uh-huh. Hombre, este pueblo, así como anécdota, este pueblo de Leiza sirvió de escenario para la película Ocho apellidos vascos. Las escenas que son de las casas del pueblo están grabadas aquí en Leiza. Uh-huh. La verdad es que tiene unos casones, unas casas tremendas, ¿no? Es un pueblo muy, muy bonito. Y con una gente además muy peculiar, ¿eh? Los de Leiza se distinguen. ¿Sí? Sí. Bueno. habrá que comprobar eso. Es buena gente. Sí, señor. Muy bien.
Bueno, pues Bien. el siguiente tiene buena pinta, sobre todo para aquellos que son vinateros, ¿no? Les gusta Claro, el tema. podemos combinarlo con la enología. Claro que sí. Este sitio, bueno, pues he querido salir un poco de los bosques y el otoño también es muy interesante, los viñedos. Y viñedos hay en La Rioja, lógicamente. En La Rioja hay muchos viñedos, hay muchas zonas. Yo he elegido un punto pues, que creo que es interesante, ¿no? Y es el pueblo de Sajazarra. Este es un pueblo muy pequeño, realmente pequeño. Es un pueblo medieval, tiene un castillo, tiene algún hostal, tiene para alojarse y también tiene un área de autocaravanas donde poder estacionar y poder pernoctar. Y luego los viñedos que rodean a este pueblo tienen la particularidad, aquí el relieve es ondulado, ¿no? Las colinas pues hacen unas ondulaciones Olas. suaves, Hacen sí, como olas, ¿no? como olas, eso es. Y aquí pues jugando con las hileras que forman los viñedos, pues yo creo que se sacan imágenes bonitas. A mí me recuerda un poco a las imágenes de la lavanda, Claro, que también claro. está en hileras. Lo que pasa es que aquí, además, por la imagen que incorporas, son distintas variedades de viñas, de forma que algunas tienen estos colores en otoño, estos colores amarillo verdosos, y luego otros tienen entre naranjas y amarillos, naranjas intensos, Sí, sí, rojizos naranjas y rojos, y sí, rojos. sí, sí. Claro, Sí, 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 los viñedos cogen un color rojo, la hoja claro. coge un color rojo, muy interesante. Bueno, te voy a hablar de una planta que es pariente bueno, el nombre común es parra virgen, pero es el Parthenocissus. El Parthenocissus es una de las plantas, tiene dos variedades muy conocidas, que es la quinquefolia, el Parthenocissus quinquefolia y el tricuspidata. Ambos tornan esos colores rojizos, naranjas, amarillos, y suelen ser las plantas que se adhieren a las fachadas de las casas, que se ven sobre todo en Inglaterra, en la campiña, bueno, y aquí también. Pero, bueno, es de hoja evidentemente caduca y por eso van cambiando de color, ¿no? Como decía antes. Y, bueno, pues estas son parientes bastante cercanas, con lo cual esos colores los tienen también, claro. Sí, sí, la verdad es que la Rioja en otoño coge unos colores muy, muy bonitos, ¿eh? Y no solo encima de la tierra, sino de vino. Ah, bueno, también el color rojo. Hombre, no hace falta presentar a La Rioja, todo el mundo sabe las Sí. bodegas, pues toda la producción de vino que hay en la zona, ¿no? Claro, Además, es un turismo que me gusta hacer mucho. Yo no soy muy vinatero, no bebo prácticamente nada de alcohol. Y digo prácticamente, pues en alguna celebración o algo, un culín de vino sí pruebo, pero es muy chulo poder visitar estas bodegas, que además hay sitios con unas bodegas de una construcción, una arquitectura maravillosa, y que te hacen, bueno, pues una visita a lo que es la bodega, cómo lo hacen, cómo lo gestionan, un poco la historia de la localidad, de la bodega en concreto, del pasado del familiar, o si la han adquirido, la han comprado o no. Y luego tienes una degustación, que siempre se aprenden cosas chulas. Sí, está muy bien. Es un sí, sí, turismo que me gusta mucho. sí, sí, La Rioja siempre es un buen destino. Ujú. Y este pueblo Bien, concreto decías que es medieval, es pequeñito y muy bonito, sí, ¿no? sí, 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 es muy bonito. Está muy cerca de Aro, así un poco pues para situarnos. Y es un pueblo pequeño, está amurallado en parte. Es un pueblo que sorprende, ¿eh? No es muy conocido, pero es un pueblo que sorprende. Vale la pena, ¿eh? Sí, señor. Pues vamos al siguiente punto. Vamos al siguiente. Seguimos en La Rioja, pero nos vamos a ir a la montaña, al sur de La Rioja, a la Sierra de la Demanda. Aquí el pueblo de referencia sería Ezcaray, y desde el pueblo de Ezcaray en dirección sur sale una carretera que sube al alto de la Cruz de la Demanda, ¿no? Es un puerto de montaña. A lo largo de toda la subida del puerto nos vamos a encontrar con un montón de bosques. Aquí predomina sobre todo el abedul, que es un árbol también muy interesante en el otoño. En la subida tenemos un par de áreas un par de áreas recreativas donde podríamos estacionar y podríamos pernoctar. Y hay un sitio que yo destaco especialmente, que es el arroyo Ortigal, que es un arroyo que llega transversalmente a la carretera que sube,
donde la verdad que tiene un río y tiene unos parajes para fotografiar pues que son magníficos, ¿no? Fantástico, sí, señor. Sí. Y vamos ya con la última propuesta que tenemos preparada. La última propuesta pues es un sitio que no le falta presentación. Para mí es un sitio mágico, excelso, si me apuras. Es el último punto. Yo creo que lo has dejado un poco para cerrar. Que ninguno de los otros desmerece en absoluto, pero esto es mágico porque además es inmenso. Es una zona espectacular. Eso es, hablamos de Ordesa, ¿no? Del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Sí, es un lugar. Hay que ir, mira, iba a decir que hay que ir una vez en la vida al menos, pero no, hay que ir más de una vez. Hay que ir mucho. Yo he ido 2 o 3 veces, o 4, y una de ellas sí he subido hasta arriba del todo a Monte Perdido. Hasta arriba, ¿eh? Hasta arriba del todo, bien. Sí. Hay que subir una parte que le llaman la escupidera, y es la escupidera porque está lleno de piedra muy, muy resbaladiza. De hecho, hace como si fuera un tobogán, y ahí no es que sea especialmente peligroso, pero hay que tener cuidado, porque alguno ha probado el tobogán y ha caído de España. Sí, la escupidera es peligrosa en invierno. En verano es dura porque es piedra suelta y te va resbalando, pero el peligro de la escupidera es en invierno, cuando está nevado, porque empiezas a deslizar y la pendiente te lleva al barranco, ¿no? Es un sitio que tiene fama, pero de la mala. Sí. Pero bueno, quitando estas cositas negativas, todo lo que es el Valle de Ordesa... Bueno, lo que vamos a hablar es más bajo. Bastante más bajo, sí. Bien. Ordesa, bueno, tiene un aparcamiento, que es al que llegamos todos, a la pradera de Ordesa, pero este aparcamiento está cerrado. Sí, está cerrado en los meses de verano. Lo he mirado en la web y este año lo abren a partir del 2 de noviembre. Pero el otoño allí suele llegar un poquito antes. Allí sobre el 25 de octubre suele ser la fecha buena. Pero bueno, tampoco tenemos mayor problema porque podemos estacionar en Torla, en el pueblo de Torla, que tiene un aparcamiento enorme, y desde allí hay un autobús, sí, que pagas 6 euros, compras el billete allí mismo y no recuerdo, pero en 15-20 minutos te lleva a la pradera de Ordesa. Desde aquí, desde la pradera de Ordesa, sale el sendero que has comentado tú para subir a Monte Perdido. La Gran Vía. En verano es la Gran Vía. La Gran Vía, sí. Y en la parte inicial de este sendero, pues pasamos al lado de 3 cascadas, que tengo por aquí anotadas, la cascada de Arripas, la cascada de la Cueva y la cascada del Estrecho, ¿no? Cualquiera de ellas, la verdad es que es fantástica para fotografiar el otoño, ¿eh? Luego tienes un poquito más arriba las gradas de Soaso, que son espectaculares. Sí, no mucho más arriba, andando un poquito más. Sí, un poquito más arriba. Sí, llegaríamos a las gradas y un poquito más adelante ya la cola de caballo. La cola de caballo. Sí, no, la verdad es que Ordesa, todo el sitio es maravilloso. Sí, además es que tiene mucho bosque. A mí me apasiona por eso, porque bueno, todo lo que es bosque me hace sentirme especial. Y luego tienes una zona de vuelta por la cola de caballo, que es la senda de los cazadores, que es un poco más arriesgada, y sobre todo si hay humedad tiene cierto riesgo. Hay que bajar, va haciendo zetas, no eses, sino zetas, y hay que bajar con palos de trekking porque tiene su riesgo. Sí, no, y además hay que tener ya un cierto nivel físico, ¿eh? La senda de los cazadores tienes que estar ya preparado, porque no sé cuántos kilómetros te pueden salir, ir hasta la cola de caballo y volver por la senda, pero ya serán unas cuantas horas de camino, ¿eh? Sí, igual 7 ya serán, ¿eh? Sí, y hay una cosa que hay que indicar, que tengan presentes cuando vayan y tengan que coger bus, y es que es muy fácil que se te haga tarde y te tengas que volver andando, si no, hasta Torla. Así que, ojo con eso. Pues muy buen apunte, sí, porque hay una distancia, ¿eh? Sí, te puede alegrar el día el perder el bus. Sí, hay que mirar bien los horarios, sí. Eso es. Bien, en el aparcamiento de Torla no permiten la pernocta. ¿Es un parque natural? Aunque suele pernoctar la gente, ¿eh? Yo he ido allí a primera hora y bueno, ves autocaravanas que es evidente que han dormido, pero bueno, cada uno sabrá lo que hace. Aquí tendríamos que recurrir a los campings que hay por la zona. Aquí hay unos cuantos en
Torla, en Broto, en todos los pueblos, cada pueblo tiene un par de campings. Y alojamiento, pues lo mismo, tanto en Torla como en Broto, vamos, allí tenemos oferta hotelera, pues toda la que queramos, ¿no? Y las poblaciones son mágicas, son maravillosas. Con esa piedra que tienen en las paredes es espectacular. Sí, lo que es todo lo que es el valle de Ordesa, el valle glaciar de Ordesa es increíble. Ordesa, bueno, y los valles de al lado, ¿no? Añisclo, Escuain y Pineta, ¿no? Si no recuerdo mal, alguno igual me dejo. Toda la zona es increíble. Sí, señor. Desde arriba desde Monteperdido, desde la cumbre de Monteperdido se ven muy bien todos los valles. Sí, se ve muy bien. Bueno, si no hay nubes. Ya. Luego también hay unos miradores, no sé si has estado por encima del Valle de Ordesa. Sí, que hay que subir con 4x4. Eso es, sí, tienes que contratar. Sí, tienes que contratar. Bueno, yo cuando estuve contratamos a una empresa en Broto, el mismo Broto, y te suben en todo terreno, los miradores. Los miradores espectaculares. Es una de las cosas que hay que hacer. Sí, la verdad es que es un sitio increíble, ¿no? El poder verlo desde arriba, estos miradores, los ves todo el valle a tus pies, y más en otoño. Bueno, es justamente lo que te iba a decir. Si en verano, en primavera, los colores son maravillosos, en otoño, con ese salpicón de colores, bueno, es la leche. Es espectacular. Sí, no, es lo que hemos dicho, un sitio que es de visita obligada. Hay que ir. Y estas son las propuestas, Ramón, 12 propuestas. Pues son 12 propuestas maravillosas que te agradezco enormemente que hayas tratado con tanto cariño y mimo. Que las conoces bien porque ya has estado unas poquitas veces en cada una de ellas y que espero que disfruten las personas que nos escuchen, que si no pueden este otoño sea el siguiente, pero que no dejen pasar la oportunidad. Bueno, te voy a preguntar, porque siempre hacemos, siempre que hay invitado, casi siempre que hay invitado, digo, las últimas veces creo que no ha sido así. Sí, la última vez sí, por recomendaciones. Tú ya nos diste recomendaciones, pero bueno, ¿tienes alguna recomendación de película o serie que nos quieras recomendar, que hayas visto recientemente? Pues sí, mira, recientemente he visto, primero leí el libro que me impactó, la verdad es que me alucinó, y luego descubrí que existía una serie y vi la serie pues hace poquito. Sería la trilogía del problema de los 3 cuerpos. Sí. Sí, no sé si has leído el libro. No. El libro te deja patidifuso. Son 3 libros. El primero de ellos es un poquito duro. Tiene los nombres en chino, no lo he dicho, pero el autor es Cixin Liu, es un autor de ciencia ficción chino que tiene unas obras, la verdad es que tiene una imaginación increíble. Y el primer libro, como decía, es un poco durillo por los nombres chinos, cuesta un poquito entrar, pero una vez que entras en la historia es que te deja sentado, es increíble, es increíble lo que te cuenta. Y luego, pues eso, lo dicho, descubrí que existía una serie de televisión, de televisión, de las plataformas, está en Netflix, por ejemplo. La serie, abarca solamente lo que es el primer libro y un poquito del segundo. La serie está bien, pero lo que merece de verdad la pena es el libro. Muy bien. La serie parece ser que van a continuar ya con el siguiente libro y esto. Y pues a la espera estamos de que se anime. De que continúen. Muy bien. Déjame que te recomiende a ti, a las personas que nos escuchan, una serie que me ha vuelto un poco también loco. Tierra de Mafia, creo que está en Apple TV. Y otra que estoy viendo ahora, que es El Gran Jefe. El Gran Jefe, me parece que se llama, que es de Jason Momoa. Va sobre Hawái y también está... Jason Momoa, aparte de actuar, es escritor de la historia. Está basada en hechos reales y está bastante bien. Y la primera que te decía antes de Tierra de Mafia está súper bien, con Helen Mirren, Pierce Brosnan. Hay otro que es buenísimo, que hace un papelón. Es el que hace de malo en las películas de Batman. Y es muy bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama, lo tengo en la punta de la lengua, pero es muy buena la serie. Bueno, recomiéndanos. Tomo nota de las series. Genial. Un libro, ya nos has recomendado el libro de la... Sí, el problema de los 3 cuerpos. De los 3 cuerpos.
Muy bien. Fantástico. ¿Y algún podcast que tengas? Sí, tengo un podcast que no sé si lo conoces, El Descampado. No, mira, ese no le conozco. Joder, pues tienes que escucharlo. La verdad es que es un podcast, es increíble. Es Sergio Mena el que lo hace, es una persona, él es músico. Te habla, te destripa, en un episodio te destripa, pues por ejemplo, un disco de, pues yo qué sé, de U2, de Led Zeppelin, te lo destripa, pero a nivel ya de pistas, ¿no? Te va analizando las pistas, te va contando. Mamma mía. Luego la verdad es que es muy variado, ¿eh? Tiene de todo. En otros podcasts pues te habla de cine, te habla de mil cosas, Bueno, es muy divertido, ¿eh? Es muy divertido. Tiene apuntaremos unas cosas. Apuntaremos esto porque para mí es gasolina. Sí, no, y el tío Sergio Mena es un artistazo, ¿eh? Lo hace de cine. Fantástico. Es muy entretenido. La pena es que últimamente se prodiga poco. Ahora está publicando igual un podcast cada 2 meses o así. Ah, qué pena, ¿no? Se prodiga poco. Bueno, pero se hace de rogar. Sí, no, pero además, joder, miras en iVoox, llevará grabando podcast este hombre, llevará pues 8 años o así, yo qué sé, tendrá 300 episodios. Vas para atrás, empiezas un poco a bucear en lo que tiene y hay auténticos. Nada, pues a comenzar desde el principio. Sí, señor. Sí, y muy divertido, ¿eh? Pues déjame que te recomiende 2. Uno que ya salió en el programa, que no recuerdo si lo recomendó David Martín Castán o fue Tito García de OM System, que es A Hombros de Gigantes. Es de Radio Nacional 5 y está súper bien. Yo lo disfruto muchísimo. Con Manuel Seara Valera, me parece que es. Y es maravilloso. Y otro que si te gusta el espacio, la cohetería o los aviones a reacción, o no a reacción, a motor también, es Supersónicos Anónimos de Sergio Hidalgo y Josep Calatayud. Están muy bien, son 2 chavales que además son youtubers. Cada uno de ellos tiene por su cuenta su propio control de emisión. Sergio, Calatayud, Josep, y Sergio tiene el suyo, que es sobre aeronaves. Él es ingeniero aeronáutico y Josep es biólogo. Pero bueno, son 2 youtubers que son muy buenos en lo suyo y retransmiten en directo, sobre todo Josep, todo lo que son salidas de cohetes, sobre todo los que son un poco más importantes, ¿no? Todas estas salidas de cohetes espaciales. Así que estos 2 están muy bien, a mí me gustan mucho. Sí, anotados quedan. Además que suena muy interesante lo que estás diciendo. A hombros de gigante, además esta frase era de Newton, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Yo he cabalgado a hombros. He cabalgado a hombros de gigantes. Sí. Un programa de Radio 5. Sí, Radio 5, sí. Así, a hombros de gigantes. Así se llama, sigue. Y decía la frase algo así como: yo he cabalgado a hombros de gigantes. Es decir, lo que yo he llegado tan lejos. He llegado tan lejos. Eso es. ¿Por qué he cabalgado a hombros de gigantes? Pues muy interesante, anotado queda. Sí, señor. Bueno, ¿y alguna música en especial que nos puedas recomendar? Bueno, pues últimamente he descubierto, ya hace un par de años que lo descubrí, hay un grupo llamado Beirut como la ciudad, no sé si lo conoces. Sí. La verdad, sí lo conoces. La verdad es que es un tipo de música pues muy bonita, ¿no? Para viajar con autocaravana, pues son unas fanfarrias, una música es música pop, fácil de escuchar, pero un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Y bueno, sí que tiene cosas muy majas. Sí, señor. Pues todo esto quedará recogido en las notas del programa. Así que, bueno, pues fantástico. Como decíamos antes, junto a cada destino hemos indicado las poblaciones que pueden servirte para alojarte si no vas equipado con una vivienda rodante. Si quieres información mucho más detallada de estas poblaciones y sobre todo porque hay unas indicaciones hoteleras mucho más precisas, pídenoslas al mail podcast@fotorodando.com y te las hacemos llegar. Indícanos tu email y incluso en los comentarios en iVoox o en Spotify y te las hacemos llegar. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Ha sido un maravilloso placer y una alegría tenerte siempre por aquí. Y
una más y habrá muchas más veces y recurriremos a ti para que nos deleites con estos sitios tan maravillosos. Pues nada, muchas gracias por invitarme y bueno, aportaremos lo mejor de nuestro conocimiento. Pues que es mucho y muy extenso, sí señor. Fenomenal. Muchísimas gracias. Muy bien, a ti Ramón. Bueno, espero que hayas llegado hasta el final de este episodio y espero que hayas disfrutado con este viaje que despierta la imaginación. Recuerda, planifica, viaja, mézclate y disfruta. Puedes hacer de tus sueños tu vida. Nos escuchamos aquí muy pronto. Un fortísimo abrazo. Un abrazo, Josema. Gracias. Igualmente, hasta la próxima. Chao.